y a través de la plataforma del aula virtual donde vamos a hacer algunas actividades, ya sean foros, etcétera, etcétera. Entonces creo que este ritmo va a permitir que inclusive ustedes puedan ver el video nuevamente, ustedes luego si les queda una duda vuelvan y repasen. Em, y también pues para las personas que quizás no tienen acceso a la misma hora, pues debido a muchísimos factores, pues no luego se presente una asistencia técnica personalizada, sino pues ya ahí vamos a resolver dudas como lo acabo de decir, ¿sí? Bueno, con respecto a esto, pues ya creo que podemos iniciar. Eh, Recuerden que en la clase anterior del parcial nosotros ya vimos o estuvimos conversando con respecto a estas áreas. ¿Sí? Voy a colocarlo por acá porque creo que la pantalla, si la coloco completa, no sale. Eh, Son los cuatro ejes de la planificación financiera que nosotros a nivel, en términos gerenciales, tenemos que tomar cuatro puntos. Ustedes, les repito, ya han venido en los semestres anteriores, han aprendido a hacer análisis de estados financieros. Ahorita les estoy reforzando cómo hacer la determinación de las necesidades de fondos. Ya vimos los análisis mediante ratios y vamos a entrar con el tema de estudios de rentabilidad. ¿Qué pasa con esto? Estos cuatro ejes están cumpliendo con las características que nosotros vimos en la primera clase o que yo les mencioné sobre las tres decisiones que debemos tomar todos los financieros. Primero está la decisión de financiamiento, o es el origen. Tengo que entender de dónde va a estar el origen de esos fondos, independientemente del fin con el que yo lo voy a utilizar. Tengo que entender primero de dónde voy a sustraer esos fondos. Segundo, cuando ya tengo la estrategia de financiamiento de origen, ya ahí sí empiezo a decir, ok, a dónde voy a destinar esos fondos, que son las decisiones de inversión. Entonces tenemos las decisiones de financiamiento o las decisiones de origen, pasamos a las decisiones de inversión, y estas decisiones de financiamiento de origen y de inversión están ligadas con las decisiones de operatividad, que la operatividad es que cómo yo voy a invertir ese dinero o en qué voy a invertir ese dinero que me genere una rentabilidad cíclica, ¿sí? No que me lo haga una vez, sino que sea sostenible o durante un tiempo prolongado, ¿sí? Estos cuatro ejes cumplen con esas tres decisiones que nosotros hablamos en ese momento. Em, en la determinación de fondos ya nosotros aprendemos a calcular lo que es el fondo de maniobra y los periodos medios de maduración cuando tenemos todo el tema de pagos con proveedores o algunos temas de pagos con agentes externos. Nosotros utilizamos un ejemplo de pagos de proveedores, pero esto puede aplicar con los días de financiamiento, yo sin recurrir a un agente externo, como a nivel interno de la empresa puedo utilizar unas estrategias para poder hacer ese financiamiento o hacerle frente sin necesidad de incurrir en mayores gastos financieros, ¿sí? Estos periodos de maduración ya nosotros los vimos, que es desde el periodo de maduración económica y el periodo de maduración financiero, como yo lo ligo con una estrategia de fondo de maniobra. Luego vienen los análisis mediante ratios, que son los tres: los ratios de estructura financiera, los ratios de equilibrio financiero y los ratios de liquidez. Estos ratios de estructura financiera que me permiten a mí conocer qué tan autónoma es la empresa. Por eso ustedes lo ven en el centro, que es un tema de trazabilidad en relación al endeudamiento y a la calidad de la deuda. Segundo, las ratios de equilibrio financiero. Esto lo que me permite a mí es saber la cobertura y la solvencia de la empresa en relación a la capacidad de endeudamiento. Y los ratios de liquidez, pues como redundante, es la liquidez que tendría la empresa, ya sea de forma inmediata a nivel general y de acuerdo a su tesorería, ¿sí? En esta última parte, en los estudios de rentabilidad, veremos rentabilidad económica y rentabilidad financiera de la empresa, ¿sí? De la empresa. ¿Por qué estoy recalcando esto de la empresa? Porque dentro de la empresa hacen vida dos puntos: el interno y el externo, que son los propietarios a nivel interno y los prestamistas a nivel externo. No quiero o quiero que resaltar acá un punto de diferencia muy grande, porque quizás el error de muchos analistas en este tema es que tienden a confundirlo, y los empresarios también, al momento de la toma de decisiones, ¿sí? Es muy diferente
en los miles de indicadores de rentabilidad que hay, ¿sí? Está el valor presente neto, está el BPN, está la TIR, que es la tasa interna de retorno, están los flow de caja, están el ROI también, que es el Return on Investment. Bueno, en fin, o sea, hay una cantidad de indicadores, pero todos están estructurados de una manera distinta. Por ejemplo, el BPN y el TIR son indicadores de rentabilidad sobre un proyecto en específico que me va a brindar tomar una decisión específica en un periodo de tiempo. Yo como empresa tengo por objetivo comprar 100 computadores para poder ampliar mi zona administrativa y poder tener una mayor capacidad de clientes. Entonces necesito ver si ese proyecto específico me es rentable. Yo utilizo mi variable de salida, que viene siendo un VPN o una TIR, que me va a dar el resultado, pues después de analizar unas variables de entrada, pues que ya van a ser correspondientes a ese proyecto en específico, ¿sí? En este caso es totalmente distinto porque ya no es tan específico, sino es a nivel general de empresa, porque por eso les mencionaba los dos puntos, el interno y el externo. En el interno están los propietarios y en el externo están los prestamistas. Los propietarios pues son las personas accionistas o los dueños de la empresa y los prestamistas pueden ser estos agentes externos a la empresa, bancos, fondos, cajas de crédito, en fin, cualquier entidad financiera que hace vida dentro del mercado, ¿sí? Eh, yo cuando tengo en cuenta estos dos puntos que estoy analizando, empiezo a hacer mis estudios de rentabilidad a nivel empresa. ¿Qué tanto valor tiene la empresa, ya sea para un propietario a nivel interno y qué tanto valor tiene la empresa para un externo al momento de que se quiera comprar a un inversionista o al momento de que se quiera buscar un crédito para un acreedor, etcétera, etcétera? Por eso, en los estudios de rentabilidad, esto lo que hace es relacionar los resultados obtenidos con los capitales empleados, ¿sí? Es decir, qué tan rentable me es a mí yo emplear un capital dependiendo de ese resultado que voy a obtener, si es muy alto o es muy bajo. Vale. Teniendo en cuenta esto que les estoy mencionando, pues los estudios de rentabilidad a nivel empresa, ojo, recalco, a nivel empresa, sería la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Esta rentabilidad económica, si ustedes lo ven en el libro que yo les mandé a leer, aquí por ejemplo está una parte del libro, esa rentabilidad económica también se conoce como el ROIC y la rentabilidad financiera se conoce como el ROE, ¿sí? El ROIC, a ver, esto es lo que yo siempre les he mencionado, son sinónimos que utilizan los libros, por eso no hay ningún inconveniente, entonces no se compliquen la vida. El ROIC, pues el Return on Invested Capital, y el otro es el Return on Equity. O sea, no hay nada diferente, pero pues quiero resaltarlo para que de pronto ustedes no se queden en el aire. La rentabilidad económica, a mí lo que me está midiendo es la relación que está entre los beneficios antes de intereses e impuestos, que es lo que conocemos como el beneficio bruto, y el activo total medio, sin tener en cuenta los gastos financieros de adquisición de un activo. A ver, la rentabilidad financiera relaciona el beneficio neto de los propietarios, que esto es después de intereses, impuestos y posibles gastos financieros. Diferencia, voy a tratar de ser lo más claro posible en esta diferencia. Una rentabilidad financiera yo la estoy viendo en términos de propietario y la rentabilidad económica la estoy viendo a nivel empresa de operatividad o en términos de operatividad de la empresa. Si yo la rentabilidad financiera la estoy viendo como propietario, pues obviamente yo tengo que saber cuál es mi beneficio neto o el beneficio después de haber hecho la sustracción o la resta de intereses, después de cuántos intereses pagué, cuántos impuestos pagué y cuáles fueron esos posibles gastos financieros que me generaron pues mis ejercicios durante el año, ¿sí? Entonces, a mí como accionista o como propietario me interesa es cuánto es mi beneficio total, mi beneficio neto, después de sustraer todo esto, porque es lo que al final me interesa saber cómo se está gestionando mi capital. Eso es rentabilidad financiera.
La rentabilidad económica yo ya lo empiezo a ver más como al nivel de operatividad de la empresa, qué tan rentable me está haciendo la empresa en términos de todas sus áreas, ¿no? Gestión humana, operatividad, gestión comercial, las áreas que yo les comenté ahorita que también vamos a ver la plantilla que tenemos que estar viendo. Entonces, ya es que tanto valor tiene la empresa dentro del mercado. Ya ahí es mi rentabilidad económica de empresa y mi rentabilidad financiera como accionista. Creo que está clara la diferencia entre estos dos, ¿sí? La fórmula para yo poder calcular la rentabilidad económica es el EBIT o el BAI sobre el activo total medio. Ya sabemos que el EBIT pues es los Earnings Before Interest and Taxes, que es el beneficio antes de los intereses, de los impuestos. Vean la diferencia, ¿sí? Si yo aquí estoy haciendo el EBIT o el BAI, que es los beneficios que tengo antes de restar los impuestos, los intereses y todo esto, en la rentabilidad financiera son después de haber hecho esto. Si ven la diferencia que hay, por eso es que acá en esta primera parte que ustedes ven, sin tener en cuenta los gastos financieros de la adquisición de un activo, mientras que la rentabilidad financiera ya tiene en cuenta esto y yo ya sé pues netamente cuánto me va a quedar, ¿no? ¿Cómo interpreto yo este indicador de rentabilidad económica? A mayor rentabilidad económica, pues tengo una mayor eficiencia de recursos de operatividad. Lo más probable es que de 8 áreas, pongamos 10 áreas para hacer un número más redondo, lo más probable es que de esas 10 áreas, 9 áreas me están funcionando correctamente en nivel de recursos asignados. Mi empresa crea un valor dentro del mercado atractivo para inversionistas, acreedores, etcétera, etcétera, etcétera. La rentabilidad financiera, pues su fórmula es, si ya en la económica es antes de impuestos, aquí en la financiera es después de impuestos y de intereses y todos estos, dividido en el patrimonio neto. Em, Recuerden que el patrimonio neto es el activo total menos el pasivo total o el activo exigible menos el activo exigible, los sinónimos. ¿Cómo lo interpreto yo? A mayor rentabilidad financiera, tengo un mayor valor para los propietarios. Pues si tengo una mayor rentabilidad financiera, los propietarios o los accionistas ven su empresa mucho más rentable y existe una alta probabilidad de que le inyecten mayor capital a la empresa. Decían hacerles mayores inversiones, expansión e innovación, el I+D, en fin, puedan mejorar procesos, etcétera, 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 ¿sí? Porque obviamente yo como inversionista o como accionista, yo como inversionista soy un accionista y un propietario dentro de la empresa. Si veo que mi capital se está gestionando muy bien, dejo de hacer otras inversiones y le inyecto mayor liquidez a esto. Entonces, estos estudios de rentabilidad me van a permitir a mí poder conocer mucho más a fondo eh, lo que está sucediendo a nivel empresa como tal, ¿sí? Vamos a ir a una parte mucho más práctica para que ustedes lo puedan concebir y cualquier cosita o duda, pues yo voy a estar otra vez en la plataforma, les repito, de igual forma me pueden contactar vía WhatsApp, por cualquier medio, para que ustedes puedan tenerlo muchísimo más claro. Eh, Vamos a utilizar los mismos estados financieros que estábamos utilizando para lo del fondo de maniobra, para los periodos de maduración económica, para los ratios de liquidez, bueno, para las anteriores que ya nosotros pudimos realizar, ¿sí? De la empresa buquesa. Aquí lo que nos están pidiendo es, vamos a calcular qué tan rentable es la empresa, pues a nivel económico, la rentabilidad económica, y qué tan rentable es financieramente para los propietarios de buquesa, ¿sí? Em, Nos están pidiendo que podamos hallar el activo medio, el patrimonio neto medio, la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, el tipo de interés medio, el tipo de gravamen medio y el nivel de endeudamiento. Estas son las variables que, si ustedes leyeron, pues obviamente tenemos que tener en cuenta en el análisis de los estados financieros para poder hacer esos estudios de rentabilidad. Eh, Primero, bueno, acá les voy a subir este Excel, ustedes lo pueden practicar en su casa.
Yo lo voy a realizar acá, pero yo se los voy a subir así como está en este momento para que ustedes puedan hacer el ejercicio en su casa, ¿sí? Me están diciendo calcular la rentabilidad económica y financiera del 2021, que esta fue una de las preguntas que nosotros resolvimos en las primeras clases, eh, cuando se decía, me preguntan un año específico, pues obviamente yo tengo que tener en cuenta que está sucediendo o que sucedió, perdón, en el año anterior para poder tomar una decisión. Si me están preguntando la rentabilidad económica y financiera del 2021, tengo que tener en cuenta el 2020, ¿verdad que sí? Entonces, ese activo medio, recuerden que la palabra medio es un promedio. Yo tengo que calcular un promedio de. Entonces, el activo, me están pidiendo cuál fue un promedio de los activos de Buquesa. Activo medio, Buquesa. Entonces, yo lo que hago es sumar el total de los activos del 2021 con los activos del 2020. 2.028.000, coloco igual a 2.028.000 más 1.901.000. 1.901.000. Vamos a ver, aquí me dice una corrección. Por lo que le estoy colocando las comas. Me está tomando puntos. Dame un segundo. 2.028.000 más 1.901.000. Más 1.901.000. Bueno, aquí, ajá, ya. Recuerden que si vamos a utilizar siempre los puntos, si vamos a utilizar puntos, pues tienen que ser todo puntos, y si van a ser comas, pues todo tiene que ser comas, ¿sí? Aquí es algo básico, me está colocando que si voy a utilizar el separador de 1000, le voy a dar que sí para que lo podamos interpretar mucho mejor, ¿sí? Recuerden configurarlo pues en su computador como tal. Y ahí yo hice la sumatoria de estos dos activos. Si ustedes ven, sumé los 2.028.000 más el 1.901.000, pero me están pidiendo un promedio. Entonces yo agarro esto y lo divido en, cerrar paréntesis, lo divido en dos. ¿Listo? 1.964.500 es el activo promedio del 2021. Miren que sumamos el 2021, si ustedes ven es el activo total del 2021, lo sumamos con el 2020 que fueron 1.901.000 y luego lo dividimos en dos. Estamos teniendo en cuenta el año anterior para poder tomar una decisión. Ahora, el patrimonio neto, también me están pidiendo un promedio. Entonces el patrimonio neto, hago la misma operación. Aquí patrimonio neto, sumo este valor del 2021 con el del 2020. 1.167.000 y igual, abro paréntesis, 1.167.000 más 1.185.000. 1.185.000 dividido en 2. Lo mismo. Me está apareciendo es por el tema de los puntos. Voy a quitarle los puntos. Y lo que vamos a hacer para que me evite esto es si quieren seleccionen las celdas donde vamos a hacer los ejercicios para que no les presente esto. Van aquí, más formatos de contabilidad, número, usar separadores de 1000, aceptar y listo. Ahí ya lo tenemos resuelto el problema. Entonces, ya tenemos el activo medio y el patrimonio neto medio para poder hacer la empresa. Si ven aquí que yo les estoy señalando operatividad y propietarios, ¿sí? En estos dos puntos son los que vamos a analizar ahorita. Rentabilidad económica.
¿Cómo hallo yo la rentabilidad económica? Vamos a la fórmula que estuvimos conversando ahorita y la rentabilidad económica es eh, ese beneficio antes de intereses dividido en el activo total medio, ¿sí? El activo total medio fue el que acabamos de hallar, que vendría siendo este, ¿sí? Y ahora tenemos que buscar dentro de los estados financieros el beneficio antes de intereses, que aquí están los estados financieros. Los beneficios antes de intereses. Entonces aquí si vemos en el BAI dice beneficios entre intereses de impuestos 290.514,29. 290.514,29. Entonces yo acá abro paréntesis 290.514,29. Lo divido en el activo medio y lo multiplico por el 100%. ¿Verdad que ya no lo vamos a colocar acá comas, puntos, perdón? Y me da un 0,15%. 0,15, perdón, de la rentabilidad económica que nosotros estamos utilizando en este momento, ¿sí? Estas fórmulas que ustedes ven acá, por ejemplo, en la lectura que yo les envié, dice beneficio antes de intereses e impuestos dividido en el activo total medio, o el BAI, él se lo está reemplazando como tal, o sea, ahí no vamos a ver nosotros ningún tipo de diferencia, porque pues es lo que les estoy yo mencionando desde el principio, ¿sí? O sea, eso es, no tenemos absolutamente nada en ese sentido. Eh, Listo. Aquí tenemos el 0,5. No sé por qué no me botó el porcentaje de una vez. Ah, bueno. Si no les bota el porcentaje de una vez y no les queda el 0,5, van en la parte superior y ahí les va a aparecer como tal eh, el porcentaje. Si no les quitan una décima, si ven que ahí me va apareciendo 14,79. Ahí me lo aproximó. Yo le puedo colocar, dejémoslo aquí en 14,8 para que ustedes lo puedan ver mucho más exacto. Ahora, la rentabilidad financiera en este caso. La rentabilidad financiera, la fórmula me dice que es el beneficio neto dividido del patrimonio neto medio, ¿sí? Ese beneficio neto es lo que yo ya le desconté, después de intereses, después de impuestos, es lo que a mí me dan los estados financieros, yo consigo ese beneficio neto. Y el patrimonio neto viene siendo este, que fue que ya calculamos. Sale aquí, que luego me lo tiene en cuenta. Entonces aquí le doy igual, lo aperturamos, beneficio neto. Entonces acá si ven beneficio neto, que es la última del flujo de caja después de intereses e impuestos, BN 172.000. 172.000 dividido en el patrimonio neto por 100. Igual. Exacto. 14,6. En este sentido, ustedes aquí cuando lo vayan a empezar a realizar el, el, el ejercicio, se van a dar cuenta de que en este punto la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera están muy a la par. ¿Qué nos está indicando esto? Esta es la forma rápida que ustedes van a conseguir para poder hallar una rentabilidad económica y una rentabilidad financiera de la empresa, ¿sí? Sin embargo, hay una forma, si supongamos que ustedes, porque eso casi nunca pasa, porque para eso están los estados financieros, supongamos que no tienen a la mano quizás uno de los datos que ya nosotros hicimos acá, sino que tienen que hacerlo de otra forma o quieren compararlo con un tipo de gravamen o quieren compararlo con un tipo de interés.
se puede realizar de otra manera, que es lo que ustedes ya vieron como lo que es el apalancamiento, ¿sí? Este apalancamiento yo sí quiero resaltar y quiero tenerlo en cuenta. Vengan a ver, vamos, cuánto tiempo llevamos acá. 26 minutos. Este apalancamiento yo sí quiero que lo tengamos muy en cuenta de cómo no es nuestra, va a ser nuestra profundidad ahorita porque ustedes ya lo realizaron, pero sí quiero recordarles que cuando hablamos de apalancamiento, pues hay dos tipos de apalancamiento, ¿sí? Bueno, de los dos que más son usados a nivel empresarial, el apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo, ¿sí? Como este apalancamiento financiero es ese dinero que yo estoy usando, el uso del dinero prestado para poder adquirir un activo, ¿sí? Entonces, voy a apalancar financieramente una adquisición de un activo que yo hice y ahí comienzo a ver qué tanto porcentaje o qué tan alta es la deuda para poder saber el nivel de apalancamiento que tiene la empresa, la empresa qué tan apalancada está, ¿no? En relación a ese capital propio. Entonces, les recuerdo esto y el apalancamiento operativo, pues que es como la medida en la que los gastos del funcionamiento de la empresa son fijos en lugar de variables. Esto aquí yo ya veo es que tanta inversión tengo en la maquinaria en relación a la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, que aquí yo tengo una mayor inversión de maquinaria que me está exigiendo una cantidad de trabajadores operativos, pero pues ni siquiera llego a esa cuota, sino que tengo muy pocos, ¿no? Entonces no estoy haciendo la maximización de la producción que debería para que me garanticen unos ingresos operacionales y me garanticen esos costos fijos y costos variables de la empresa, ¿sí? Sí les quería mencionar esto porque pues recordemos que entre un apalancamiento financiero sea más alto, pues hay mayor rentabilidad, pero también como hay mayor rentabilidad, pues hay mayor riesgo, ¿sí? Eh, Aquí yo lo que les voy a mostrar es de que de esta forma corta, si queremos comprobar, que es lo que ustedes ven aquí, si queremos comprobar que la rentabilidad financiera es la misma cuando se relaciona con la rentabilidad económica, es el apalancamiento financiero, ¿sí? Entonces, para yo poder llegar a que esta rentabilidad financiera me dé igual que la que nos dio en la parte de arriba, tengo que jugar con otras variables. ¿Cuáles son esas variables? El pasivo medio. Entonces, pasivo medio, si yo ya estoy viendo el del 2021, tengo que tener en cuenta el del 2020. ¿Qué me quiere decir esto? Que el pasivo es la suma del pasivo total del 2021, que vendrían siendo estos 600.000 que ustedes ven acá, más el 261.000, más el pasivo del 2020. Eh, 500.000 más 216.000, ¿sí? Esto obviamente tengo que promediarlo, lo divido en dos, luego que tengo la suma total, para que me dé ese pasivo medio. Entonces yo agarro 600.000 más 261.000. Aquí igual 600.000 más 261.000, cierro el paréntesis, más 500.000 más 216.000. Aquí lo pueden hacer de la forma como ustedes quieran, la verdad. O sea, no pueden cerrar el paréntesis, si lo quieren hacer de una vez directo, pero es para que ustedes me entiendan la relación de cómo es el pasivo medio. 500.000 más 216.000. Yo luego esto lo cierro todo completo. Y ya este Excel es todo sensible. Y aquí, luego que tengo encerrado los dos, hago la división en dos. Eso me da el pasivo medio. El tipo de interés medio, vieron la relación cómo se hace el promedio, ¿no? El tipo de interés medio es esa cantidad de intereses que yo he pagado, que se me traducen en gastos financieros, dividido en el pasivo medio que ya nosotros calculamos. Entonces, bueno, antes de aquí darle la fórmula, si nosotros nos vamos acá al estado de resultados,
del flujo de caja. Si ven aquí donde dice beneficio antes de intereses e impuestos, abajo dice ingresos financieros, gastos financieros, 44.800. Entonces, para poder saber el tipo de interés promedio, yo le doy igual a 44.800 y lo divido en el pasivo medio. Como es un tipo de interés, lo multiplico por 100 para poderlo volver porcentaje, ¿sí? No sé por qué no me está volviendo el Excel aquí porcentaje, pero ustedes lo pueden colocar acá como tal. Eso no hay ningún problema. Dejarlo así ahorita te lo convierto. Ajá. Bueno, creo que lo hice rápido. No sé si lo vieron acá. Lo que agarro es los gastos financieros o esos intereses que ya fueron pagados, 44.800, lo divido en el pasivo medio y luego lo multiplico por 100, ¿sí? Eso es todo. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, me aparece el número en la parte de arriba. Bueno, no alcanzan a ver porque la pantalla está cortada, pero cuando yo le coloco la opción de porcentaje, yo lo deslizo en opciones de contabilidad, él me va a dar un 6%, 5,7%. ¿Sí? Cuando ya yo tengo calculado esto, el tipo de interés medio, yo puedo hacer un pequeño análisis con respecto a la rentabilidad económica. Si ven la rentabilidad económica, me da 14, con la rentabilidad financiera, perdón, la rentabilidad financiera me da 14,6. Aquí lo voy a subrayar y este me da 5,7. Esto ya me está dando a mí una respuesta. Si esta rentabilidad financiera es mayor que el tipo de interés medio o esos gastos financieros que yo estoy teniendo en relación con mis deudas, esto es este efecto de apalancamiento, bueno, multiplicadores, que también lo conozco de otra manera, este efecto de apalancamiento me está indicando de que probablemente el resultado de esta fórmula que yo voy a hallar va a ser muy positivo para los propietarios, para los dueños de la empresa, que va a ser rentable financieramente la empresa y ellos van a tomar decisiones para poder saber que uno, pues su capital se está gestionando muy bien y dos, para saber si, para poder indicar qué tanto dinero capital le van a volver a inyectar, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aquí en el tipo de interés medio me hubiese dado 15%, entonces, probablemente pues eso iban a ser unos resultados negativos y pues no íbamos a funcionar de la misma forma, ¿sí? Eh, Denme un segundo, un segundo, un segundo. Ok, entonces, aquí ustedes van a ver ese pequeño resultado que les estoy diciendo. Vamos con el tipo de gravamen medio. El tipo de gravamen medio eh, es el total de los pasivos dividido pues aquí voy a colocar el total de los pasivos. Chicos, voy a subirles hasta esta parte porque creo que el video va a quedar muy pesado y luego no me va a permitir subirlo más. Lo voy a subir fragmentado. Les voy a subir a esta parte y ya les voy a subir la otra, ¿vale?